4:43. Cada tarde estamos hablando con Jorge Lira. Y esta tarde hablamos de la crisis alimentaria. Estamos con Diego Rojas, es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que escucha. Oye, Diego, gracias por acompañarnos. Hablemos de esta crisis alimentaria que se está viviendo. Esto tiene su origen en que Ucrania, que es un gran productor de cereal, de trigo, tiene bloqueada la salida de esos productos y el otro gran productor es Rusia, que no se los va a pasar, digamos, a Europa ni al resto del mundo en, digamos, respuesta a las medidas económicas, ¿no? Ahora, ¿esto se convierte en una oportunidad para países como Chile, por ejemplo, en materia de ir hacia adentro y de alguna forma intentar rearmar esta estructura agroalimentaria que tiene el país? Bueno, primero que todo, comentar de que efectivamente la crisis alimentaria era incluso anterior a la guerra en Ucrania, producto del cambio climático. Ya China había declarado que tenía problemas para cumplir con sus cuotas de producción de arroz. Había un tema también en India por el tema de las altas temperaturas. Entonces pareciera que esta guerra y este efecto colateral sobre los alimentos viene como a empeorar aún más un contexto alimentario que ya era complejo a nivel global. Lo que dice es bastante cierto. Además, la cantidad de exportación que tiene Rusia y Ucrania de suministro es altísima. Entre los dos suministran el 28% de trigo comercializado a nivel mundial, 29% de cebada, 15% de maíz, bueno, el 75% del aceite, que ha sido un tema en los ¿sí? elevado precio. Ajá. Y claro, y efectivamente, si esto se convierte como en una oportunidad para Chile, bueno, hay que mirar algunas cosas en particular de cuál es la economía chilena en torno a lo alimentario. Chile en sí no es un importador neto de alimentos. Nuestra balanza comercial está mucho más tirada hacia que exportamos más de lo que importamos en alimentos. Pero hay un dato no menor en torno a esto, porque si uno compara otras economías con la economía chilena, como porcentaje de las importaciones de alimentos, nuestro porcentaje es bastante alto de la composición total de las importaciones, que anda alrededor del 23%. Lo cual es bastante importante. Y efectivamente, esta situación actual del elevado costo de las materias primas de alimentos, sumado a lo caro que es hoy en día el comercio internacional, pareciera ser que efectivamente es una oportunidad para que Chile mirara un poco hacia adentro, en tema de agropecuario sobre todo. Ahora, claro, eso requiere un compromiso un poco más sustantivo, no solamente desde los productores silvoagropecuarios, sino que también requiere una política que esté orientada a efectivamente proteger, por así decirlo, o dar una seguridad alimentaria al interior, más allá de fomentar la exportación misma de los alimentos, de elementos silvoagropecuarios o elementos alimenticios. El gobierno británico decía ayer que Rusia estaba usando el hambre como arma. ¿Esto tiene visos, por ejemplo? O sea, si esto no se destraba finalmente, esto de que toda esta carga que está retenida en el Mar Negro y lo que venga en el futuro, más la crisis que ya se está viviendo, por ejemplo, en varios países de África, ¿esto tiene pinta como de escalar y convertirse en un conflicto mayor, más allá de lo que está ocurriendo aún entre Rusia y Ucrania? O sea, más allá que un conflicto hay que mirar, yo creo que lo importante de todo esto es mirar cómo los otros productores o cómo los otros países que contribuyen efectivamente a la canasta alimentaria global están también desarrollando su producción. Porque a pesar de que efectivamente exista esta presunción de que el tema alimenticio sea parte de la guerra entre Ucrania y Rusia, los otros países no están tampoco siendo capaces de suministrar lo que el comercio global demanda. Entonces, efectivamente es un problema que a mi juicio aún está en desarrollo y creo que aún no somos capaces de dimensionar efectivamente cuál es la importancia de abordar este tema.
hay que ver cómo se va a comportar la producción alimenticia en el corto plazo. Si uno pensara que no existiera la guerra entre Rusia y Ucrania y me hiciera esta misma pregunta en enero del 2022, bueno, creo que eso se podría haber abordado desde una perspectiva mucho más a mediano plazo. Pero el efecto de la guerra en Ucrania en el tema alimentario viene efectivamente a adelantar un poco, a hacernos esta pregunta, claro, de si efectivamente vamos a ser capaces de surtir la demanda global de alimentos, lo cual no es... Y el conflicto acá que se puede generar también, conflicto entre comillas de gestión, tiene que ver con que la OTAN es una organización de defensa, digamos, y la ONU es la que debería tener el liderazgo aquí para hacer el llamado en este caso y tratar de gestionar esta crisis alimentaria, ¿no? Porque uno no esperaría que Estados Unidos se metiera, digamos... No, claro, pero por ejemplo David Beasley, que es el encargado de la Organización de Naciones Unidas para el tema de los alimentos, de la FAO, en este contexto de la reunión que tiene el Foro Económico Mundial en Davos, decía que efectivamente que en la misma reunión había el suficiente liderazgo global para poder hacer frente a lo que es la crisis alimentaria. Pero ahí es donde efectivamente esto tan común de la política, de bueno, ¿dónde están las voluntades? Se vuelve algo relevante en este conflicto, porque si efectivamente existieran las voluntades globales de las mismas instituciones o de los mismos países que hoy en día podríamos decir que son los que tienen el liderazgo global de enfrentar esto, efectivamente se podrían solucionar bastantes problemas, sobre todo los problemas alimenticios. Pero ahí la paradoja, o sea, ¿dónde está la voluntad de poder avanzar en esto? Efectivamente que hay intereses cruzados y hay otras cosas que son más geopolíticas que hacen más complejo tomar esta situación, pero creo que aún estamos a tiempo de dar una respuesta. El problema es que, tal como te comenté recién, en enero el reloj era mucho más amplio de lo que nos quedaba antes de llegar a un momento, a una línea de no retorno. Hoy en día estamos mucho más presionados. Y yo creo que más allá de esperar de que exista la voluntad, es momento de empezar a presionar al sistema para que sean capaces de construir esa voluntad, porque el escenario pareciera ser un poco más complejo de lo que hayamos dimensionado hace algunos meses incluso. Diego Rojas, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, abordando la crisis alimentaria, hablando de la situación del hambre en el mundo aquí en Cooperativa. Diego, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, que estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo, chao. Los temas de interés en Chile y el mundo nos tienen Hablando de en Cooperativa.